Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo episodio de este podcast llamado Sentencias. Estoy muy contento porque el día de hoy me acompaña el doctorando José Antonio González Flores. El licenciado José Antonio González Flores es un experto en materia electoral. Ha trabajado en órganos electorales federales, en órganos electorales locales. También actualmente se encuentra adscrito a la Secretaría General del INE, es asesor. Y bueno, nos va a hablar de una sentencia que está ahora sí que de moda dentro de este proceso electoral de los jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial de la Federación. Todos pudimos saber, leímos los periódicos y vimos que algunos magistrados, algunos jueces habían sido reconocidos para que ya ocuparan sus cargos, pero una vez que estudió nuevamente el INE estos currículums y hacer estas evaluaciones, determinó en un acuerdo quitarles la constancia de mayoría y decidió dejarlos a un lado. Posteriormente se va el asunto a la sala superior y la sala superior resuelve y le regresa a todos estos jueces, juezas, magistrados, magistradas, alrededor de 45 candidatos, la posibilidad, la constancia de mayoría, y el día de hoy, que estamos el 1 de septiembre del 2025, están tomando protesta, bueno, van a tomar a las 7:30 de la tarde. Licenciado José Antonio, primero, muchas gracias por este tiempo, sabemos que tú siempre estás muy ocupado, es un abogado muy estudioso, pero bueno, en esta sentencia, ¿qué pasó? ¿Por qué siempre sí? ¿Por qué no? ¿Por qué se le regresó la candidatura? ¿Por qué se regresó? ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que dijo en la sala superior? Muchas gracias, Daniel. Gracias por la invitación, amigo. Efectivamente es un tema que pues está vigente precisamente hoy a la víspera ya de que tomen protesta los jueces y magistrados, tanto de circuito, magistrado de circuito, como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los ministros de la Suprema Corte. El tema que surge aquí precisamente fue por el requisito que establece el artículo 97 de la Constitución, fracción segunda, relativo a proceder título profesional de licenciatura en Derecho con un promedio de 8 y con el promedio 9 en la especialidad de la cual hayan sido postulados. Hay un paréntesis, para los que no están muy familiarizados, la Constitución pedía requisitos, Así es. que los fueran abogados, que tuvieran más, máximo o mínimo, ¿cuánto para de la licenciatura? 8 de promedio. Para jueces y magistrados, Para todos, para todos, 8. incluso ministros. Y ministros, 8 de carrera. Así es. Y luego, para la especialidad, Para la especialidad para la cual fueron postulados, o sea, hay que, como dice, tomar en cuenta que los jueces y las magistraturas se dividen en penal, civil, laboral y administrativa, y en algunos casos, en algunos circuitos, en algunos estados, no hay especialidad, entonces se consideran mixtos. Entonces, ese era el requisito que establecía, y ese requisito se podía cumplir tanto por materias de la licenciatura, de especialidad, de la maestría o del doctorado. en este caso, supongamos que yo quería ser magistrado en materia civil y mi promedio de la licenciatura alcanzaba 8 y tenía diplomados y tenía, pero en vez de civil los tenía pues a lo mejor de laboral y los tenía de procesal, los tenía de constitucional. Esos promedios de esos diplomados me los tomaban en cuenta, me los promediaron. ¿Qué dijo el INE? Bueno, hay que tomar en cuenta que más bien en la convocatoria que emitió el Comité Evaluador del Poder Legislativo, no se define, la Constitución no define cuál es el punto de la especialidad, lo establece de forma genérica y tampoco toma en cuenta que cada una de las no sé cuántas facultades de derecho a nivel nacional establecen un programa no establece el mismo programa de estudios y no establece incluso en algunos casos las mismas escalas de calificaciones. Entonces, el punto es, la convocatoria lo establece de forma muy general. No estableció, por ejemplo, dice, para el caso de la especialidad en materia penal, se tomarán en cuenta estas materias. Para el caso de materia civil, este grupo de materias, ¿no? Lo estableció de una manera muy genérica. Incluso recuerdo, si no mal recuerdo, establece que es la materia de teoría general de derecho, que es una materia pues común a todas. Entonces, ese es el punto que generó, en cierta
la interpretación, porque después el INE, al llevar a cabo esta revisión, ¿por qué lo llevó a cabo el INE? Porque aunque sabemos que fue un proceso inédito, existe un criterio que establece que la elegibilidad de las candidaturas puede llevarse a cabo en dos momentos, tanto en el momento del registro como en el momento en el que hayan sido electos. Ahí es un punto muy interesante, pero una candidatura de un cargo de elección popular que no es un juez y magistrado. Así es, considerando que este fue un proceso inédito. En los casos de un presidente municipal, ¿por qué es en dos momentos que el INE resulta o resuelve si es idóneo? Sí, digamos, porque tanto en este caso la autoridad electoral, tanto a nivel local como a nivel federal, es la misma que registra y es la misma que organiza la elección y es la misma que incluso en la mayoría de casos, salvo en algunos casos como el de la presidencia de la República, entrega la constancia. Entonces se estableció que hay dos momentos para poder evaluar esos requisitos de la actividad. No dos oportunidades, que sería un caso distinto, dos momentos, implicaría que si tú hiciste valer una causal de elegibilidad al momento del registro, ya no la podrías volver a hacer al momento de que haya sido declarado electo. Entonces, aquí lo que sucedió es, se aplicó, consideraron que había una aplicación analógica para esta situación, me parece que, y es uno de los aspectos que toma en cuenta el proyecto, que dice, no, a ver, el comité evaluador era el órgano constitucionalmente establecido para considerar al momento del registro que se cumplían con esos requisitos. Vamos un poquito más atrás. El órgano que evalúa constitucionalmente, ¿quién es? El comité de evaluación que establece la Constitución, que es el que se integra de los órganos del Poder Legislativo. El Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo palomeó a los candidatos que dijo que eran idóneos. Así es, que consideró que en ese momento cumplían los requisitos y entregó esa relación, esa lista al Instituto Nacional Electoral. Ahí el Instituto Nacional Electoral ya no podía, salvo que alguien hubiera impugnado, analizar oficiosamente si alguien no cumplía. Recordemos que esta situación se generó porque ya estando incluso en plena campaña, surge algunas notas, algunas denuncias que hicieron los líderes, en este caso del Senado y de la Cámara de Diputados, de algunos candidatos que tenían al menos sospecha o señalamientos de estar involucrados con el crimen organizado o de no cumplir con esos requisitos. Y en ese caso, entonces, como sale en los medios, salen las notas, salen en los periódicos, le ponen como atención de, están vinculados, pero ya está el proceso andando. Ya estaban en Campaña. plena campaña. Incluso se hace una consulta y el Instituto Nacional Electoral emite un acuerdo y en ese sentido dice, a ver, hay dos momentos, en este momento yo no puedo analizar esos elementos porque están relacionados con dos aspectos funcionales, que es el no contar precisamente con esos, o no estar sujeto a un proceso penal, y el otro que implica el así llamado 8 de 8, que son, además de esos requisitos, cumplir con esos otros requisitos en los que el más relevante tenía que ver no ser un deudor alimentario o no estar escrito en el padrón de deudores alimentarios. Entonces, lo que el INE en ese acuerdo determina es, en este momento no puedo establecerlo si el candidato sobre el cual hay señalamientos, existen elementos de prueba, se resulta electo, en ese momento se podrá llevar a cabo el análisis de esos requisitos. Entonces, con lo que está resolviendo la sala superior, inclusive la respuesta que habrá dado el INE en ese momento estaría mal. Sí y no, digamos. A ver, ¿por qué? Porque el INE dice, con base en ese precedente, que decíamos que resulta aplicable, digamos, a elecciones no judiciales, vamos a decir, considera que sí tiene esa facultad. El problema que surge es, y que nos tocó en la Secretaría Ejecutiva, es analizar con base en qué materias vamos a considerar que se cumple el promedio 9 en la especialidad. Porque la otra del 8 resultaba relativamente fácil. Con la tira de materias, hay incluso la mayoría de los certificados, con la tira de materias, establece un promedio. Solo ahí había, digamos, un elemento adicional,
En la Universidad Autónoma Metropolitana evalúan con letras, no había números. ¿Y qué valor le dieron a las letras? Es que aquí, fíjate, dice 9, 8 o 9 o equivalente en ambos casos. En el caso del agua de la Universidad Autónoma Metropolitana, utilizaban las letras S, B y MB. Entonces, muy bueno, MB, B, bueno, bueno y S es suficiente. Okay. Entonces consideramos que el S era 6, el B 8 y el MB era 10. Y con base en eso, sacar el promedio. Luego el otro problema es que no hay uniformidad en las materias. No sé cuántas facultades hay a nivel nacional. Y programas de estudios materias que cursaron cada programa. Y establecer, y muchos no, digo, para abogados decimos, lo común es que tengas derecho civil, varias, derecho civil 1, 2, 3, 4 personas, etcétera. Pues, por ejemplo, en la UAM no hay una materia de derecho civil 1 personas. Tiene otro nombre, consideramos que resultaba equivalente. Entonces, desde ahí empezaba la interpretación. ¿Cuáles materias se deberían de considerar? Y luego, considerar en cuanto a la especialidad. Entonces, una vez sorteado que la licenciatura era menos problema porque prácticamente todos traían un número, salvo la Universidad Metropolitana, que ya le dieron su equivalente a las letras. Ese ya lo echas abajo y ahora sí sigue la especialidad. Especialidad, así es. Una pregunta, una persona, un candidato a juez, jueza, magistrado, magistrada que no hubiera tenido especialidad, ¿podía ganar? Sí, sí, porque la Constitución dice que ese promedio de 9 puede ser tomado tanto de la licenciatura, de la especialidad, de la maestría o del doctorado. La verdad es que fueron menos los casos, menos los casos, ¿no? O sea, considerar que muchos pertenecían a la carrera judicial y muchos incluso acreditaban ese requisito o presentaron los cursos que imparte el mismo Consejo de la Judicatura, el Instituto de la Judicatura o la Escuela de Formación Judicial actualmente, ¿no? Entonces, con eso lo acreditaban. El punto que surgía es, bueno, si un juez penal solo conoce de materia penal, entonces tenían que tomar materias de materia penal. Bueno, pero es que también un juez penal puede conocer de amparo. Claro. Entonces, o debe de conocer procesal. De procesal. Entonces, el punto era definir cuáles eran esas materias. Entonces, si el juez penal dentro de sus archivos presentó un curso o una maestría en sus años mozos de mercantil, no se la querían hacer valer. Porque no había una relación, nosotros no advertíamos, no se advertía una relación, en este caso especialmente, o sea. Mercantil con penal. Mercantil con penal. Entonces, ¿qué dice la sala superior? Perdón que te interrumpa. Al respecto. El punto es que, el punto fue que el agravio, que en este caso se hace valer y en varios asuntos es que esto afecta al principio de certeza. Desde el punto de vista formal, recordemos que el principio de certeza es que haya unas reglas preestablecidas y que esas reglas sean las que vayan a regir el proceso y que esas reglas no se vayan a cambiar. Aquí el punto es el principio de legalidad. ¿En qué sentido? De que los mismos parámetros bajo los cuales fueron evaluados los candidatos al ministro del registro sean los mismos con los cuales sean nuevamente analizados al momento de verificar la elegibilidad una vez electo. Porque si tú cambias el criterio, estarías cambiando las reglas bajo las cuales ellos participaron. Entonces, ese era uno de los argumentos torales que hicieron valer tanto en el asunto que estamos comentando, como varios de los asuntos en los cuales se estableció. Entonces, ese era el punto. ¿Cuál fue, a final de cuentas? Lo que sucede es que en la sala superior hubo dos bloques, digamos. En este caso, concretamente, el 680, una primera propuesta que fue ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, en el cual consideró que sí podía, que el INE primero sí tenía facultades para llevar a cabo ese análisis y ya con base en ese análisis verificar el tema de la metodología. Sin embargo, esa propuesta no fue aceptada por una mayoría. La mayoría sostuvo que el INE no tenía facultades para volver a analizar o revisar esos requisitos de elegibilidad, porque esa era una facultad exclusiva del comité evaluador, con base en los criterios y elementos que estableció en la convocatoria y que con base en eso no podían ser sujetos a una revisión posterior.
Entonces, en ese caso, digamos que privilegiaron la legalidad sobre cualquier otra cosa de interpretación, porque al final el comité de evaluación está establecido como un órgano que hace precisamente eso, ¿no? Sí, y ahí está lo interesante. Creo que uno de los temas que podrán advertir es si ese criterio que se aplica para las elecciones no judiciales, en el sentido de que puede revisarse la elegibilidad de una candidatura, tanto en el registro como al momento de que es electo, no resultaba aplicable del todo acá, porque dice, aquí son órganos distintos, en este caso el Comité de Evaluación del Poder Legislativo y luego el Instituto Nacional Electoral, que es el órgano que organiza la elección y determina cuál es la candidatura ganadora. Y te da la constancia de mayoría. Así es. Entonces, en este caso, pues ya están dando una línea para los siguientes procedimientos judiciales o las siguientes elecciones. Sí, de hecho, este criterio, como sabemos, no hubo un proceso electoral para cargos federales y hubo, me parecen, 19 entidades federativas para los respectivos poderes judiciales. Este mismo criterio se replica precisamente en los temas que se plantearon en las elecciones de estas 19 entidades federativas. Entonces vamos a tener que, el momento en el cual el órgano de selección, digamos que emite su resolución, es en ese momento donde Es, serían es, impugnables Sí, estas, exactamente. O sea, el punto es que en este no se usó no se esa presentaron, ¿no? Partamos eso, fue un proceso inédito. definitividad, principio de definitividad. Sí, yo creo que sí tiene que haber el principio de definitividad y el principio de legalidad y que es una facultad exclusiva de ese órgano que la Constitución establece como el órgano facultado para verificar y evaluar en su momento si se cumplen con esos requisitos. Al final, me dices, el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez no pasa, se lo retornan a... Se retornan a la magistrada Mónica Soto, a la presidenta, y la magistrada Soto hace la propuesta que en síntesis señalé hace un momento. Es decir, el comité de evaluación no tenía facultades para llevar a cabo este análisis. Hay que así hacer esta presión, ¿no? Porque precisamente en algunos medios dijeron que se habían nombrado al final personas, jueces y magistraturas que no cumplían con los requisitos, lo cual creo no es exacto. O sea, a final de cuentas, no hubo candidato que bajo este parámetro se haya sido nombrado sin tener un promedio de 8 y, ¿cómo se llama? Y que haya con el requisito del 9. En el específico caso que estamos señalando, el candidato incluso demostró que tenía acreditada la licenciatura, además que contaba con una maestría, incluso con un doctorado, y con materias todos relacionados con la especialidad para la cual fue propuesto, que fue para la materia administrativa. Bueno, yo creo que es muy difícil luego ver estas notas periodísticas porque son opiniones, pero no son opiniones jurídicas, que luego es un tema complicado porque los diarios tienen claro que toda una lógica, una intención, pero en este caso donde viene o se privilegia definitividad, también el órgano que es el encargado, pues nadie puede emitir autoridad sin tener pues, la potestad para La ello, competencia para ello. la competencia, entonces pues parecería que pues, se está siguiendo lo que se debe de seguir. Sí, entonces aquí, insisto, era que en algunos medios se tomó la nota de decir, nombraron a jueces magistrados burros que no cumplían con eso. No, insisto, había que distinguir los del promedio de 8 y los del promedio de 9. Ningún juez o magistrado federal, salvo lo que sí hubo, y eso fue algo cuestionable, pero que no fue materia de impugnación, es aquellos jueces o magistrados en funciones no se les exigió ya cumplir con esos requisitos y entonces pudo haber sido algún caso en el cual un juez o magistrado en funciones, que era un tercer supuesto, recordemos que los órganos facultados pues, eran del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, y además se estableció una categoría adicional de jueces o magistraturas en funciones. Y entonces, incluso así se abrevió en funciones, y de los cuales se dijo que ya no tenían la carga de acreditar incluso con este requisito.
pase directo para los jueces magistrados. Exactamente, fue un pase directo. Pero bueno, al final se reconocía la carrera judicial y pues bueno, enhorabuena para todos los jueces magistrados de carrera que hayan obtenido su constancia de mayoría, que hayan salido victoriosos en esta elección. Otra cosa que también se preguntaban o que venía en las notas periodísticas es por qué no se le daba una vez que el INE había quitado, digamos que las constancias de mayoría, por qué no subía la que había sacado o el que había sacado más votos, bueno, el segundo lugar. Sí, eso es interesante. ¿Por qué? Porque me parece que ese supuesto sí establece una distinción en la Constitución. Me parece que para el caso de las personas ministras de la Corte y de sala superior, incluso me parece que también de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal de Disciplina, sí se establece ese supuesto expresamente, que ante la ausencia de alguno de ellos, entonces subirá al cargo aquella que obtuvo de forma inmediata los votos, ¿no? Habría todavía aquí a establecer la segunda con el tema de género, pero lo establece. En el caso de los jueces, de las personas jueces y las magistraturas federales, no se establece. E incluso fue también uno de los temas a discusión en aquellos casos, recordemos, de las personas que no cumplieron con el 8, que en ese caso automáticamente se determinó que no cumplían con requisito, y ahí surgieron dos posturas. Una que fue la del magistrado Reyes Rodríguez, en el sentido de decir se debió de declarar vacante, dar vista al Consejo, en este caso al órgano de administración, que se establece también con motivo de la reforma, y al Senado, para que en un plazo volviera a organizar. Que fue una elección extraordinaria. Que fuera una elección extraordinaria, pero fue una postura que no alcanzó mayoría, y en ese caso se consideró que tenía que ocupar el cargo la siguiente persona con el mayor número de votación que cumpliera con esos requisitos y adicionalmente con un tema de paridad. Entonces ya con eso, bueno, pero ni siquiera fue materia de estudio porque prevaleció. Sí, en el caso que estamos analizando es solamente el tema de del 9, especialidad en los posgrados, especialidad, maestría o doctorado, de la especialidad para la cual fueron postulados. Pues bueno, creo que eso da más sentido y tampoco hace que lleguemos todavía a supuestos que no prácticamente pudieron ser supuestos hipotéticos, pero al final no alcanzaron a ser aterrizados, ¿no? Sí, así es. O sea, tampoco fue, como dicen, no fueron personas jueces o magistraturas burros que no cumplían con los requisitos, sí cumplieron con el requisito, pero como dices, aquí es un tema que ya se definió, decir, la manera que está. Yo creo que aquí el punto relevante es establecer qué va a suceder en la convocatoria que emita para los siguientes procesos electorales, que sí haría definir de una forma más específica cuáles son esas materias que establecieran para cuál especialidad. Sí, para materia penal son esos, para materia civil tal y tal. Hay mucha tarea, por decir, en el Nuevo León, que todavía no tenemos reforma constitucional, y en los otros estados, en donde también falta todavía la reglamentación para esta reforma al Poder Judicial de los estados localmente, pues todavía podríamos aprender mucho de esta sí, proceso. Hay que tomar en cuenta que también una vez incluso que el INE estableció un acuerdo en el que establecía fechas límites y a la cual tendrían que ceñirse las entidades que organizan elecciones al su poder judicial. Y una vez incluso aprobadas, recuerdo al menos un caso, que fue el caso de Nayarit, en el cual se dijo que, no obstante que ya habían transcurrido esos plazos que se consideran los idóneos o los deseables, pudo organizar una elección judicial. Entonces, queda, como dices, muchos aspectos por definir y que se establezcan pues este tipo de definiciones, ¿no? Cómo deben entenderse el requisito que de forma genérica establece la Constitución para el tema de la especialidad. Pues bueno, bien, a todos los que nos escucharon, nos vieron, comenten, pregunten. Digo, el doctorando José Antonio González Flores seguramente nos podrá contestar algunas de estas dudas. Y a todos los que nos vieron, nos escucharon, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias.